Es un honor para mí darle la bienvenida de nuevo a este curso. Hoy vamos a tratar el tema de la muerte encefálica en cuidado intensivo pediátrico desde la fisiología. Y en la tarde de hoy ha preparado para ustedes la charla la doctora María Juliana Silva Valencia, que es residente ya de segundo año de cuidado intensivo de la Universidad Nacional de Colombia. Ella preparó una charla que estaba muy completa, trató de hacer algunos ajustes que le pedimos los profesores y esperamos que les guste mucho. Adelante, Julián. ¿Me escuchan ahí bien, profe? Sí, Juli. Bueno, entonces buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar de muerte encefálica en pediatría. Mi charla la titulé Más allá del coma, entendiendo la muerte encefálica en pediatría. Lo que les propongo el día de hoy es empezar con una leve introducción, pasar por el contexto histórico cortico de lo que es la muerte encefálica en este momento, hablar del marco legal colombiano y de las alteraciones fisiológicas subyacentes, después hablar del diagnóstico, el trasfondo ético que finalmente en estos casos es verdaderamente importante para llegar a unas conclusiones. Finalmente, para terminar de introducir este tema, tenemos que empezar diciendo pues que la determinación de la muerte encefálica tiene una responsabilidad médica importante y que tiene repercusiones legales. Debemos entender que la responsabilidad médica que hay en relación con la muerte encefálica no solo está en relación a que hay muerte pues, cerebral, sino también que se puede entender que la muerte encefálica no está relacionada con la muerte circulatoria, como veremos más adelante. Podemos entenderla o como muerte cerebral, que se define en la literatura como brain death o muerte por criterios neurológicos, death by neurological criteria. Y lo que finalmente se describe es que hay una lesión catastrófica cerebral que lo que produce es una disfunción permanente cerebral como un todo. Y esto es importante entenderlo porque finalmente lo que nos va a llevar el examen físico neurológico es a determinar que ninguna parte pues, del encéfalo o del cerebro funciona en este momento. Debemos iniciar entendiendo que hay una presunción de una no muerte encefálica para refutar. Por eso es que cuando hacemos el diagnóstico o pues el examen clínico de estos pacientes, debemos empezar con la idea en la cabeza de que el paciente no está en muerte encefálica para posteriormente hacer como todo el hallazgo clínico neurológico que veremos más adelante. Los términos de muerte realmente han cambiado conforme han pasado los tiempos. Recordemos que antes cualquier paciente con algún tipo de muerte circulatoria o con algún paro cardiorrespiratorio o con dificultades pulmonares finalmente moría, pero conforme fueron, pues hubo avances dentro de la historia médica, dentro de los cuales está en la utilización de desfibriladores para ritmos que requirieran desfibrilación o el requerimiento y la utilización de ventiladores inicialmente a presión negativa, pero posteriormente a presión positiva, hizo que las alteraciones fisiológicas cardiovasculares y pulmonares no fueran la causa de la muerte y pudiéramos soportar a los pacientes que requirieran estos soportes sin necesariamente tener una muerte encefálica. Entonces, más o menos en los 50 y en los 60 hubo un cambio en la definición de muerte con los años. Para más o menos en el 60 entrar a hablar del hopeless unconscious o el beyond coma. Y eran esos pacientes en los cuales tenían soporte ventilatorio y soporte circulatorio, pero que a pesar de este soporte circulatorio y ventilatorio no había respuesta neurológica de estos pacientes. Es por eso que en 1968 el comité ad hoc de la Universidad de Harvard empezó a hacer explícita la muerte cerebral como un cese de las actividades neurológicas a pesar de que el corazón y los pulmones siguieran funcionando independientemente de que tuvieran o no tuvieran soporte. Esta definición ha variado mucho. La segunda definición es del 87, después hay una definición del 2011 para tener la última que es en el 2023, que habla de la definición pediátrica desde la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación de Neurología Pediátrica, que habla de tres cosas principales realmente: que los pacientes tengan un mecanismo irreversible del trauma y que tengan adicionalmente test de apnea, que son dos test de apnea con un periodo entre las valoraciones, más o menos estudios auxiliares dependiendo si hay o no hay algún tipo de duda frente al diagnóstico. Para hablar del marco legal colombiano, tenemos entonces el decreto número 2493 de 2004, en el cual se reglamenta de manera parcial todo lo que tenga que ver con donación de órganos y con muerte encefálica. Este decreto lo que hace es regular la obtención, donación, preservación, almacenamiento, transporte, destino y disposición de los componentes anatómicos que se vayan a llevar a trasplante. Y definitivamente sabemos que el tema de trasplante de órganos está muy relacionado con la muerte encefálica. El decreto nos divide los pacientes en menor a 2 años y menor a 2 años.
Los criterios clínicos los veremos más adelante, pero algo que hace énfasis es que finalmente se deben excluir causas que simulen la muerte encefálica, pero que sean reversibles, dentro de las cuales están las alteraciones tóxicas o pues, cualquier alteración exógena, alteraciones metabólicas reversibles, que los pacientes tengan sustancias depresoras del sistema nervioso central o relajantes musculares o hipotermia. Esa es la razón por la cual las valoraciones deben tener un tiempo estipulado dependiendo de la edad del paciente. Dentro de las alteraciones fisiológicas subyacentes que tenemos en estos pacientes, entonces tenemos que entender cuál es el rol del intensivista dentro de los pacientes con muerte encefálica. Y es que nosotros tenemos como rol principal dos cosas iniciales. El primero es mantener la estabilidad hemodinámica y esto se da debido a que más o menos el 20% de los órganos por trasplantar se pierden por complicaciones posteriores al diagnóstico de muerte encefálica. Es que como veremos más adelante, hay alteraciones fisiológicas que hacen que nosotros tengamos que estar un poquito más presentes porque finalmente el control central de algún tipo de... pues del sistema simpático y el parasimpático se va a ver afectado y esto puede llevar a que algunos órganos se pierdan y no puedan ser trasplantados. Se tiene como un tiempo de optimización de los órganos, más o menos 48 horas, pero todas estas alteraciones pueden presentarse antes o después. Y el receptor del órgano puede aparecer antes o después de este tiempo. Dentro del segundo rol del intensivista, finalmente está todo el apoyo a la familia, porque finalmente el diagnóstico de muerte encefálica, aunque presumimos que es un diagnóstico que no debería darse, todo este examen físico debe hacerse en compañía de de los padres. Entonces se debe hacer una preparación de los padres para estas noticias, se debe hacer todo el proceso de fin de vida con los padres y con el paciente, pero también hacer todo digamos que toda la comunicación con el equipo de donación de órganos, de tal manera en que existe la posibilidad de que de esa persona, pues de ese paciente que ya no tiene función cerebral total, podamos hacer, pues, o podamos salvar vidas de otros pacientes que realmente en este momento sí lo necesiten. Dentro de la fisiopatología de la muerte cerebral, lo que vamos a hablar y por encima de todo es el aumento de la presión intracraneal. Y esto finalmente lo que nos va a llevar es una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Como vemos en esta gráfica, esta es una gráfica de neuromonitoreo que hacen en un paciente adulto en el cual eh, inician la monitorización de la presión intracraneal y de la presión arterial media y hacen una relación directa entre el flujo sanguíneo cerebral, la presión de perfusión cerebral y la temperatura cerebral. Entonces, como podemos ver en la primera parte de la gráfica, vemos que la presión arterial media está, digamos que dentro de límites normales, pero conforme la presión arterial media se acerca a la presión intracraneal, realmente lo que va a bajar es la presión de perfusión cerebral. Esta disminución de la presión de perfusión cerebral se relaciona, uno, con una disminución del flujo sanguíneo cerebral y de la, pues digamos como de la saturación, por decirlo así, de oxígeno cerebral, y también con una disminución de la temperatura cerebral, lo que nos llevaría finalmente a una disminución del flujo sanguíneo cerebral, a un aumento del edema cerebral y una herniación transtentorial o transforaminal de los pacientes. Estas herniaciones y estos compromisos se dan de la parte anterior a la posterior y usualmente primero comprometen el puente y después comprometen la médula. Y esa es la razón por la cual el examen físico neurológico se va a hacer de cierta manera, que lo que vamos a hacer es hacer la exploración, no solo desde el punto de vista de pares craneales, como, pues por tenerlo presente como función de tronco, sino también todo lo que tenga que ver con estado de alertamiento. Este compromiso desde la parte anterior hasta la parte posterior del tronco nos va a llevar a pues digamos como que etapas principales dentro de la alteración fisiológica. La primera es que los pacientes van a producir un reflejo de Cushing, la segunda es algo que se llama tormenta autonómica y la tercera es una pérdida simpática y la falla endocrina que finalmente tienen estos pacientes. Dentro del reflejo de Cushing, entonces tenemos que los pacientes hacen una hipertensión, una bradicardia, y esto es de las cosas de las cuales nos damos cuenta en un inicio, esa es como la típica triada de Cushing, que uno está pendiente dentro del examen clínico, pero como podemos ver nosotros, cuando ya hay un reflejo de Cushing y cuando ya está la triada de Cushing, realmente hay un compromiso de perfusión cerebral importante y ya estamos casi hacia una herniación inminente. Posterior a esto, dado, pues digamos que secundaria a una isquemia del núcleo cardiomotor vagal, se produce lo que se llama la tormenta autonómica. Y es que los pacientes producen una inhibición de toda la parte parasimpática, pues digamos que aumento de la parte simpática y pueden producir taquicardia, hipertensión y niveles altos de catecolaminas, dentro de las cuales, pues especialmente está la epinefrina, que lo que produce de manera significativa a nivel sistémico es un aumento importante de la tensión arterial
pero esto también puede comprometer órganos en este sentido. En este momento es uno de los, digamos, uno de los momentos en los cuales debemos nosotros entrar a hacer control de toda esta tormenta autonómica, de tal manera en que no haya alteraciones de los órganos que ya, pues de los potenciales órganos que se van a donar secundarios a los niveles altos de catecolaminas. Y finalmente hay una pérdida simpática y es una pérdida del tono automoto, pues, del tono autónomo que lo que nos va a llevar es a una vasodilatación y a una hipotensión. Esta vasodilatación e hipotensión puede producir de la misma manera dificultades a nivel de perfusión de órganos sistémicos, daño de los órganos posterior al diagnóstico de muerte encefálica, pero uno de los más importantes es el daño isquémico del hipotálamo y de la hipófisis. Y esta es la razón por la cual se produce una falla endocrina relacionada con la muerte cerebral. Dentro del manejo hemodinámico, realmente lo que debemos hacer en este momento es un monitoreo hemodinámico continuo. Las guías hablan de línea arterial, catéter venoso central para medición de la presión venosa central, monitoreos de gasto cardíaco en los lugares en los que se tenga disponible y un ecocardiograma transtorácico, no solo para hacer la evaluación de la función, de tal manera en que se pueda pensar que ese órgano sea un órgano a donar, pero también que tanto tenemos nosotros que apoyar el corazón para que estos órganos adicionales no se pierdan. Recordemos que entonces cualquier tipo de compromiso a nivel cardíaco debemos hacer pues mejorar las tres variables principales, que es la precarga, la contractilidad y la poscarga, pero dependiendo de esto debemos ver si lo que necesitamos en estos pacientes es más líquido o si necesitamos más vasopresina y esteroides dopaminérgicos, pues esteroides, dopamina o noradrenalina. Finalmente, lo que necesitamos es tener un buen gasto cardíaco, una buena oxigenación y que dentro de la ventilación tengamos parámetros ventilatorios protectores, porque recordemos que los parámetros ventilatorios no protectores no solo afectan el pulmón, que puede ser un órgano a donar, pero también pueden producir efectos sistémicos desde el punto de vista policompartimental. Dentro de las alteraciones endocrinas, tenemos tanto compromiso de la hipófisis anterior como de la hipófisis posterior. Dentro de las alteraciones neuroendocrinas que más vamos a recalcar, la primera es dentro de la neurohipófisis, la producción de vasopresina. Y esto lo que nos va a producir finalmente es una diabetes insípida que se presente más o menos en el 80% de los pacientes. Con clínica, la que ya conocemos previamente, hipernatremia, hiperosmolaridad e hipovolemia en estos pacientes. Pero también dentro de la adenohipófisis tenemos alteraciones a nivel de la tirotropina, y también dificultades con los corticoides sistémicos. Y recordemos que finalmente todas estas hormonas lo que van a hacer es producir una homeostasis sistémica en los pacientes en los que requiramos que los órganos funcionen bien. Y por último, otras de las alteraciones endocrinas no relacionadas directamente con la hipófisis es la hiperglucemia y es que se ha visto que los pacientes en muerte encefálica producen alteraciones isquémicas a nivel del páncreas, que lo que hace es que hay un aumento de los niveles de glucosa en sangre, una disminución no solo de la captación a nivel periférico de glucosa, pero también hay un tipo de intoxicación por la hiperglicemia en estos pacientes. Diabetes insípida, entre los criterios diagnósticos tenemos la poliuria, una hipernatremia, pues una gravedad específica baja a nivel urinario con una hipoosmolaridad urinaria, pero con una hiperosmolaridad sérica. Y dentro de otras alteraciones pues, metabólicas tenemos la hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia. Es importante que estos pacientes, usualmente con los niveles elevados de orina, tienen relación con deshidratación. Entre estas alteraciones endocrinas, finalmente lo que debemos hacer inicialmente, como en todo paciente, es corregir estos estados de choque y de deshidratación importante con una corrección de esta hipotensión con el balance salino. Y finalmente lo que le está faltando a este paciente es la vasopresina. Se ha visto que el inicio de la vasopresina tiene una acción no solo antidiurética, sino también vasopresora, que puede finalmente no solo ayudarnos desde el punto de vista metabólico, sino también ayudarnos en esta segunda etapa de la pérdida del tono autónomo que va a producir vasodilatación periférica también. En aquellos pacientes que no tienen hipotensión, podríamos utilizar la desmopresina. En este momento la presentación que tenemos en Colombia es vía oral con una acción rápida posterior a su inicio, pero lo que está finalmente este cambio en la conformación de la estructura de la molécula lo que permite es que tenga muchísimo más afinidad a los receptores a nivel renal. Por ende, no tendría tanta acción a nivel periférico. Dentro de las deficiencias de hormona tiroidea, realmente lo que vamos a ver en estos pacientes es un síndrome o tiroideo enfermo.
Y estoy hablando inicialmente de niveles de T3 y T4, T bajas, especialmente T3, pero con una TSH que puede ser normal y con una tiroides que en teoría está sana. Sin embargo, las recomendaciones hablan de que la suplencia se debe dar únicamente si hay una disfunción miocárdica, si hay inestabilidad hemodinámica y requerimiento de dosis altas de vasopresores, entendiendo que los déficits pues, de T3 especialmente nos va a producir alteraciones hemodinámicas y metabólicas a nivel sistémico. Y dentro de las deficiencias de cortisol, realmente se recomiendan las guías que la suplencia se haga en asociación con inestabilidad hemodinámica únicamente. Este es un artículo que nos habla un poquito de todo el manejo la donación de órganos a nivel de los pacientes pediátricos. Vemos entonces que ellos dentro de la suplencia de corticoides no utilizan la hidrocortisona. Los estudios que hay están más relacionados con el uso de metilprednisolona, realmente, como reemplazo hormonal a nivel de los corticoides. Inicios de levotiroxinas dependiendo de la dosis y la diabetes insípida, hablan de una vasopresina 0,5 miliunidades por kilo por hora que se titula dependiendo del gasto urinario del paciente y utilización de desmopresina en casos de que no haya hipotensión asociada. Plantean la utilización del bicarbonato de sodio en pacientes con una acidosis metabólica importante en relación a que sabemos cómo las alteraciones de las acidosis que producen y digamos que la disminución de la sensibilidad a las catecolaminas exógenas. Por eso solamente se recomienda en inestabilidad hemodinámica y las hiperglicemias, eh, como tratamiento, la infusión de insulina, que realmente solo está recomendada en pacientes en los cuales haya una inestabilidad hemodinámica asociada. Y lo que se debe hacer es que se debe titular dependiendo de los niveles de glucometría del paciente. Dentro del compromiso multisistémico, realmente está por todos los órganos. Desde el punto de vista respiratorio, los pacientes pueden presentar edema pulmonar neurogénico y dentro del cuyo manejo, pues finalmente son, no específicamente, pero para evitarlo son las estrategias ventilatorias protectoras. Desde el punto de vista renal, podemos presentar lesiones tubulares secundarias y lo que debemos hacer en este momento finalmente es hacer una adecuada hidratación y evitar sobrecarga hídrica. Recordemos que la sobrecarga hídrica no solo afecta a los pacientes pues, sin compromiso neurológico, pero también a todos estos órganos que pueden ser potenciales donantes. Desde el punto de vista de la termorregulación, finalmente hay una pérdida de la termorregulación, pero también hay una disminución de la tasa metabólica importante a nivel cerebral y una pérdida de los mecanismos protectores de la hipotermia. Los pacientes ya no tienen la posibilidad de hacer toda la estimulación el aumento pues como del movimiento de los músculos, como el escalofrío y demás para hacer como respuesta a la hipotermia, por lo que se recomienda que los pacientes tengan un suplemento de temperatura, por decirlo así, externo con las mantas calientes para que la temperatura mantenga por encima de 36 grados. Los pacientes pueden presentar también anemias y coagulopatías, no solo relacionada con la tormenta proinflamatoria que ya tienen, sino también asociada a la reanimación hídrica que estos pacientes tienen de manera importante. Y desde el punto de vista inmunológico, se ha visto que se presenta una alteración a nivel del 1 al 5% de los potenciales donantes y no solo hace referencia a toda esta tormenta proinflamatoria que se produce secundaria a la muerte encefálica, sino que también estos pacientes en relación a esta tormenta inflamatoria presentan como un estado de inmunosupresión que puede aumentar la probabilidad de presentar infecciones secundarias. Esta no es una contraindicación para el trasplante, hay que tenerlo presente y debe tener un manejo antibiótico dirigido o del posible donante o del receptor del órgano que se donó. Para hablar del diagnóstico, hablaremos entonces de las guías del 2023 de la Pediatric and Adult Brain Death Neurological Criteria Consensus Guideline, que desde el punto de vista pediátrico hacen recomendaciones de la Asociación Americana de Neurología y de la Asociación de Neurología Pediátrica. Nos dan unos diagramas de flujo bastante importantes, dentro de los cuales pues hablaremos de ellos paso por paso, pero finalmente lo que nos dicen es que dentro de los profesionales involucrados está el pediatra intensivista, el neonatólogo, neuropediatra, neurocirujano pediátrico, cirujano de trauma pediátrico, un anestesiólogo pediatra, intensivista o un neurólogo de adultos que tenga algún tipo de conocimiento a nivel pediátrico.
Esto es importante recalcarlo porque no necesitamos a un neurólogo, especialmente en las unidades, para que nos haga el diagnóstico de muerte encefálica. Nosotros, desde el punto de vista de cuidado intensivo, podemos hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces vamos a empezar y es que la guía lo que nos dice es que los pacientes deben, o sea, estas guías solo se van a utilizar en pacientes por encima de las 37 semanas de edad corregida, dado que se presume que los pacientes por debajo de las 37 semanas tienen inmadurez en los reflejos de tallo. Por ende, el diagnóstico clínico no sería un diagnóstico certero. Después de eso, los pacientes pues, se debe verificar que sea un paciente pediátrico por debajo de los 18 años y posterior a eso, lo que ellos hablan es que previo al examen físico tenemos que hacer la confirmación de las condiciones de verificación. Cuando hablamos de condiciones de verificación, hablamos de tres principales. La primera es que los pacientes tengan una lesión catastrófica cerebral permanente de etiología conocida, o sea, que tengamos un paciente que tenga una alteración neurológica cuya causa conozcamos y que sea una causa que se relacione con el déficit neurológico que tiene el paciente. Para esto es importante tener una neuroimagen consistente con el mecanismo de trauma y con la lesión traumática que está teniendo el paciente. La segunda es el tiempo de observación adecuado. Este tiempo varía dependiendo si estamos hablando de las guías colombianas o de las guías, pues de la guía de la AAN del 2023. Y es que esta guía lo divide a los pacientes en menores a 2 años. Y lo que nos dice es que estas dos evaluaciones neurológicas deben tener un tiempo entre cada una de ellas de 48 horas. Y en pacientes de 2 años a 18 años tenemos que tener una evaluación, una diferencia entre las evaluaciones neurológicas de 24 horas. Esto cambia un poquito en la guía colombiana, como les decía previamente, que a pesar de que sí son menor a 2 horas y menor a 2 años y mayor a 2 años, lo que hablan ellos es que en los mayores a 2 años, como en los adultos, plantean un tiempo de vigilancia de 12 horas y en los menores de 2 años de 24 horas. Y la tercera es la determinación de resultados inadecuados por cetaciones reversibles, dentro de las cuales se encuentra la hipotermia, la hipotensión y paciente bajo efectos de fármacos o trastornos metabólicos reversibles. Recomiendan entonces que los pacientes tengan una temperatura corporal por encima de los 36 grados, ayudado o de líquidos calientes o de mantas. Dentro de los pacientes pediátricos, que la presión sistólica y la presión arterial media esté por encima del percentil 5 para la edad. Y dentro de los fármacos y las alteraciones metabólicas, debe haber una evaluación toxicológica y de alcohol en los casos en los cuales el pues el cuadro clínico lo requiera, pero también se debe esperar más o menos de 5 vidas medias del fármaco para tener, digamos que, seguridad de que este ha sido completamente eliminado por el cuerpo. Plantean niveles de fenobarbital por debajo de 5 microgramos por mililitro y en la exclusión de alteraciones metabólicas o endocrinas que expliquen el cuadro de alteración de la conciencia. Nos dan unas bases pues como de los resultados de laboratorio, los cuales podrían explicar alteraciones en la conciencia y podrían hacer que el diagnóstico de muerte encefálica no fuera un diagnóstico certero. Ellos proponen la medición de amonio, de nitrógeno ureico, de calcio, de glucosa, de magnesio, potasio y de sodio, alteraciones a nivel de ácido base y también proponen la medición de hormonas tiroideas, que todas estas resultados pueden hacer que el examen neurológico sea un examen neurológico erróneo si estemos haciendo diagnósticos de muerte encefálica en pacientes que no lo requieren en ese momento o pues que no lo tienen. Después de verificar que ya las condiciones para el diagnóstico se cumplieron, vamos a pasar entonces al examen neurológico número 1. Y es que lo que tenemos que hacer es que recordemos que la muerte encefálica implica que todo el cerebro, o sea, el cerebro como un todo, no tiene ningún tipo de funcionamiento. Por lo que debemos entonces hacer evaluación de la corteza cerebral con el estado de alertamiento, pero también del tronco encefálico en relación al test de apnea y por último, el sistema reticular activador ascendente, que es lo que vamos a hacer con la evaluación de los reflejos de tallo cerebral. La evaluación y el examen físico de estos reflejos de tallo cerebral, lo que van a hacer es hacer la evaluación de las tres partes del tallo, no solo del puente, sino también del bulbo y de la médula. Recordemos que tenemos 12 pares craneales, pero en estos exámenes únicamente vamos a hacer evaluación de 8 de ellos. Y esto lo que nos va a permitir es evaluar qué tanto compromiso hay con respecto a, pues digamos, como qué partes del tallo cerebral están realmente comprometidas. Desde el punto de vista del puente, vamos a hacer la evaluación del tercero y del cuarto pal,
Desde el bulbo vamos a hacer la evaluación del quinto, sexto, séptimo y octavo. Y en la médula oblonga vamos a hacer la medición del 9, del 10 y en ocasiones del 11. Dentro del examen clínico se debe evaluar la respuesta pues, digamos, a los estímulos para, después de alertamiento, también la respuesta de evaluación motor al estímulo y los cinco pares, los cinco reflejos de tallo que vamos a evaluar es el reflejo pupilar, el reflejo corneal, el reflejo óculo-cefalógiro y en los casos en los cuales no se pueda realizar por alteraciones a nivel de la columna cervical se debe hacer el óculo vestibular, el reflejo nauseoso y tusígeno y en ocasiones en los pacientes más chiquitos especialmente el reflejo de succión y búsqueda. Tenemos entonces el primer reflejo, que es la evaluación del reflejo pupilar. Y el reflejo pupilar, recordemos que su aferencia es desde el segundo par. Este segundo par va a llevar los estímulos al puente, al núcleo pretectal, después al núcleo de Edinger-Westphal, y esto por medio de las fibras parasimpáticas del tercer par va a ser la constricción de la pupila. Este es un video que saqué del ICU Channel, en el cual pues, se está haciendo a un paciente adulto, pero finalmente lo que se debe hacer es la apertura de los dos ojos y la evaluación por medio de la respuesta a la luz de si el paciente hace o no pues, miosis asociada a la luz. Como presumimos que los pacientes no tienen muerte encefálica, debemos ser bien cuidadosos con el examen, dado que la presunción de una no muerte encefálica tiene que hacer que nosotros busquemos, sí, de manera exhaustiva que los pacientes tengan reflejo pupilar, pero que esto no haga que nosotros nos estemos, me disculparán la palabra, imaginando que sí lo tiene. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y hay que ser muy exhaustivos con este examen. El segundo es el reflejo corneal. Entonces, el reflejo corneal, finalmente la aferencia va por la división oftálmica del quinto par, va a ir hasta el bulbo y este núcleo sensitivo principal del quinto par va a llevar unas señales al núcleo motor del séptimo par. Y el núcleo motor del séptimo par lo que va a llevar es a pues el estímulo del músculo orbicular del ojo, lo que va a hacer que el paciente parpadee. Se hace, no sé qué pasó con el video. Bueno. Se hace utilizando, se puede hacer, digamos, un pedacito de algodón y se debe hacer estímulo de la córnea y evaluar qué tanto el paciente produce o no produce el cierre del párpado. Se debe hacer de manera bilateral. Este. El tercer reflejo de tallo que vamos a hacer es el reflejo óculo-cefalógiro o el óculo vestibular. Recordemos entonces que lo que finalmente es, vamos a definir si vamos a hacer uno u otro dependiendo qué tanta estabilidad de la columna cervical tengamos en los pacientes. Si tenemos una estabilidad que pues estamos seguros de que el paciente no tiene una lesión a nivel de la columna cervical, podemos hacer el óculo vestibular. Y es que recordemos que la movilización de la cabeza del paciente va a producir una estimulación a nivel de los otolitos del canal semicircular. Esto va a hacer, pues digamos que va a llevar las fibras al bulbo y el bulbo nos va a producir entonces la estimulación de el sexto par, pues del sexto par del abducens a nivel del bulbo, pero también del tercer par, del oculomotor a nivel del puente. Entonces, este es uno de los reflejos que no solo produce una evaluación a nivel del bulbo, sino también a nivel del puente con alteraciones del el reflejo pupilar, del reflejo corneal y del reflejo oculocefalógiro o el óculo vestibular, ya tenemos que los pacientes presentan alteraciones no solo a nivel del puente, sino también a nivel del bulbo. En los pacientes en los cuales no se puede hacer una movilización de la cabeza, lo que vamos a hacer es el reflejo oculovestibular. Y es que recordemos que el agua fría y el agua caliente también producen estimulación de los otolitos. Lo que vamos a ver con el agua fría es que cuando hacemos la instilación de agua fría en la membrana timpánica, los ojos inicialmente van a irse hasta pues al lado ipsilateral del oído estimulado, pero posteriormente va a producir un nistagmus rápido hacia el lado contralateral. Y pasa todo lo contrario cuando estamos con agua caliente. Y es que el agua caliente lo que nos va a producir es un movimiento de los ojos hacia el lado contralateral al estimulado y después un nistagmus rápidos hacia el lado ipsilateral en el cual estamos instilando pues, el agua caliente en el paciente. Con esto lo que estamos viendo finalmente es que tanto compromiso de bulbo hay en este paciente.
Y por último, tenemos entonces el reflejo nauseoso y el reflejo tusígeno. Y entonces lo que hacemos es, pues recordemos que el nauseoso lo que estamos haciendo es la estimulación del glosofaringio. Esto va al tronco, a la médula, va a estimular el núcleo solitario y el núcleo ambiguo y por medio de las fibras, pues las fibras motoras del nervio vago, lo que va a haber es una contracción de músculos de la faringe y del paladar blando. Cuando los pacientes están ventilados, lo que vamos a hacer es que vamos a introducir una sonda por el tubo orotraqueal y para hacer la estimulación de la carina. La estimulación de la carina va a producir el reflejo de tos y pues el reflejo, el tosígeno y el nauseoso en este paciente, como podemos ver ahí en la imagen. Con el reflejo nauseoso y el tusígeno, lo que estamos viendo es que tanto compromiso hay a nivel del tronco y de la médula. En este paciente, que es el mismo paciente que hemos evaluado en los videos anteriores, vemos un compromiso a nivel del puente, del bulbo, pero vemos que realmente sí tiene reflejos protectores pues de, protectores de vía aérea. Entonces no habría compromiso a nivel del tronco y pues de la médula, y por ende no cumpliría criterios de muerte encefálica. Posterior al primer examen físico, tenemos entonces que ver, vamos a empezar a hablar de la prueba de apnea. Es que finalmente la prueba de apnea tiene que hacerse en pacientes que estén hemodinámicamente estables y la prueba de apnea debe realizarse posterior a cada uno de los exámenes clínicos que hagamos en estos pacientes. Vamos a hacer la evaluación del tronco encefálico. Se recomienda que la realización pues, se haga dos test de apnea, uno cada después de cada examen neurológico, y lo que debemos hacer es dos cosas principales. La primera es hacer una medición de gases arteriales antes de la prueba, y esto es importante porque en pacientes con hipercapnias crónicas vamos a ver que los niveles de PCO2 pueden estar por encima de 60 y eso no necesariamente puede hacer diagnóstico, pero también pues debemos saber en qué, o sea, desde qué punto de partida empezamos con ese paciente en la prueba de apnea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es darle al paciente una FIO2 del 100% y esto se puede dar o con el CPAP con el ventilador, simplemente ponerlo en CPAP o hacer una desconexión del paciente al ventilador y ponerlo con una bolsa autoinflable que le dé un PEP que le da las bolsas autoinflables de anestesia. Se presume que en cualquier cerebro sano o pues cualquier cerebro que funcione debe haber una respuesta respiratoria a los niveles de hipercapnia y de acidosis. ¿Cuánto aumenta? Más o menos de 2 a 3 milímetros de mercurio por cada minuto en apnea, por lo que si necesitamos o que aumente por encima de 60 y si tenemos como un valor normal 40, necesitamos que aumente más o menos 20 o más o que aumente 20 desde el punto de partida, necesitaremos más o menos 8 a 10 minutos de la prueba de apnea. Se considera que hay un test de apnea positivo cuando uno, el paciente no presenta respiración espontánea, hay un pH por debajo de 7,3 y hay una elevación de la PCO2 por encima de 60 milímetros de mercurio, presumiendo que el paciente es normal previamente, o una elevación de más de 20 milímetros de mercurio desde el pretest que se está haciendo en ese paciente. En pacientes con hipercapnia crónica es parecido, pero lo que vamos a hacer es pues no evidencia de respiración espontánea, un pH por debajo de 7,3 y una PCO2 por encima de 60 o un cambio de más de 20 milímetros de mercurio desde el basal. Pero en pacientes en los cuales no sabemos qué tan crónica es esa hipercapnia que estamos teniendo, los pacientes no deben tener respiración espontánea, deben tener los mismos parámetros de pH y de cambios de PCO2, pero es en estos pacientes en los cuales las pruebas adicionales cumplen un papel importante, dado que es el diagnóstico clínico y de test de apnea es bastante difícil en estos pacientes. El test de apnea debe detenerse cuando los pacientes presenten o inestabilidad hemodinámica secundaria a, pues digamos, usualmente a la hipoxia que se presenta, o saturaciones por debajo de 85 o pues, de algún tipo de arritmia cardíaca asociada. Esto puede hacer que las pruebas de apnea, a pesar de que se requieran únicamente 10 minutos, sean bastante difíciles de hacer, especialmente en esos pacientes cuya estabilidad hemodinámica y respiratoria es bastante dependiente de lo que nosotros estamos haciendo o con las catecolaminas o con el ventilador. ¿Qué recomiendan algunas guías? Hacer una optimización de todo el estado hemodinámico de estos pacientes, aumentar vasopresores si se requiere, una preoxigenación por así decir, del paciente, de tal manera en lo que finalmente hagamos es una
pues se detenga el test de apnea cuando ya se tengan los 10 minutos más o menos. ¿Qué recomiendan ellos también? No hacer la conexión del paciente al ventilador hasta que no haya un procesamiento de gases. Y para esto sí va a haber una máquina de gases cerca, dado que si el paciente tenía, no sé, 40 normal y ya lo tenemos en 55 y vamos 10 minutos, podemos esperar más o menos 2 a 3 minutos adicionales, esperando a ver si el paciente logra llegar a los 60 o tiene algún tipo de respiración espontánea. Dentro de la guía, entonces ya tenemos si ya tenemos el test de apnea, el cual es positivo, debemos hacer, aquí la guía plantea 12 horas de observación, pero ya les dije previamente cuáles son las horas de observación y pasamos a hacer el examen neurológico 2, también hablando de las condiciones preexistentes, que pues evitando que todas esas condiciones hagan una alteración en el examen físico. Y posteriormente vamos a hacer el segundo examen, pues el segundo test de apnea que sea compatible o no sea compatible. Cuando no hay, cuando el test de apnea ya es compatible, digamos que ya tenemos un paciente con muerte encefálica, pero hay algunos pacientes en los cuales el test de apnea no puede ser posible y ahí es donde vamos a hablar de las pruebas adicionales dentro del diagnóstico de muerte encefálica. Es importante hacer la medición de la función electrofisiológica, sin embargo, como vemos en la parte de abajo, realmente la guía no la recomienda, dado que cuando estamos haciendo la evaluación de la función neurofisiológica con un electroencefalograma, lo que estamos viendo es la evaluación de la función de los hemisferios cerebrales. En ese momento no estamos hablando de alteraciones a nivel del hipotálamo, alteraciones a nivel de tallo encefálico, por lo que finalmente un electroencefalograma plano lo único que nos va a decir es que no hay actividad en los hemisferios cerebrales. Se plantea también la realización de potenciales evocados auditivos o potenciales somatosensoriales. Sin embargo, la disponibilidad de estos tipos de prueba en todos los hospitales realmente no es tanta, por lo que finalmente lo que ellos recomiendan es no utilizarlo dentro de una prueba diagnóstica para la muerte encefálica en pediatría. El gold standard es la angiografía de cuatro vasos y es que es una angiografía como cualquier otra angiografía en donde se instila medio contraste en las cuatro arterias principales cerebrales y lo que se hace es la evaluación de la circulación cerebral, que se presume y es que con presiones intracraneales por encima de la presión arterial media realmente no va a haber flujo a nivel cerebral. Y esto es lo que se puede ver cuando estamos tomando las imágenes de la angiografía. Em, Medio de contraste a nivel de las carótidas internas, pero ningún tipo de medio de contraste a nivel del encéfalo. No vemos polígono de Willis, no vemos ningún tipo de flujo cerebral, pues digamos que intrínseco al cerebro. En ocasiones lo que se puede ver es que digamos, por alteraciones en la circulación normal puede haber algún tipo de marcación a nivel pues de la piel, por decirlo así, del pelo, pero no debe haber circulación a nivel cerebral. La segunda es la gammagrafía con perfusión de pues radionucleócidos. Y lo que hacemos es finalmente una prueba molecular en la cual también se instila el tecnecio, que finalmente nos va a hablar de qué áreas están perfundidas a nivel cerebral. Esta también, digamos que a nivel, en la imagen izquierda vemos lo que es normal en esta. Entonces lo que podemos ver es se pinta en esta imagen las dos carótidas, se pinta el polígono de Willis chiquitico y pues las arterias cerebrales medias para que posteriormente se pueda ver como un compromiso a nivel de todo pues o sea, que haya flujo sanguíneo a nivel de todo pues como todo el cerebro. Sin embargo, cuando no hay flujo a nivel cerebral, realmente lo que podemos ver acá o cuando hay algún tipo de obstrucción a nivel de las carótidas, vemos que realmente no hay flujo cerebral en el cráneo y pues no se marca ningún tipo de flujo sanguíneo en la parte superior de la cabeza. El Doppler transcraneal es una herramienta importante que se ha utilizado más en adultos que en pediatría. Sin embargo, la guía no recomienda su utilización para el diagnóstico de muerte encefálica y así como la angiografía por resonancia magnética, tanto por resonancia magnética como por TAC. Realmente no la recomiendan pues en el diagnóstico de muerte encefálica en pediatría. El trasfondo ético de estos pacientes es importante y es que como a cualquiera de nosotros nos puede
corresponder a hacer un diagnóstico de muerte encefálica, es importante tener tres cosas presentes principales. Primero, que debe haber un consentimiento de los padres para hacer el examen clínico, y es que finalmente nosotros no le estamos pidiendo permiso a los padres para hacer un diagnóstico de muerte encefálica, pero sí definitivamente es importante que ellos sepan qué es lo que estamos haciendo con su hijo. Y esa es una recomendación más del doctor Roa, y es que permitamos que los padres estén durante el examen neurológico del paciente, especialmente en el test de apnea, porque el diagnóstico de muerte encefálica para unos padres finalmente lo que los va a llevar a ellos es a creer que no están muerte encefálica. Por ende, el examen físico debe hacerse con ellos para que ellos vean cuál es la respuesta neurológica de su hijo. Y aquí es donde entra algo importante que es la regla del donante muerto. Dado que nosotros no tenemos, digamos que las definiciones de muerte han variado, no solo hablando de muerte cardiorrespiratoria, sino de la muerte encefálica. La regla del donante muerto habla de que cualquier tipo de órgano que nosotros vayamos a extraer de un paciente debe hacerse en un paciente que ya tenga algún criterio de muerte encefálica o muerte encefálica especialmente, entendiendo muerte encefálica como muerte de un todo. Adición, pues digamos que añadido a que ningún tipo de donación de órgano o de extracción de algún órgano de algún cuerpo produzca la muerte del donador de ese órgano. ¿Por qué? Pues ya tiene el diagnóstico de muerte encefálica. Importante tener presente los principios bioéticos de autonomía, de beneficencia, no maleficencia y justicia. El diagnóstico debe ser un diagnóstico riguroso, debe haber una adecuada comunicación con los padres y el equipo de donación de órganos usualmente no debe estar incluido, usualmente no, no debe estar incluido dentro del diagnóstico de muerte encefálica. Esto intentando dar como una transparencia del diagnóstico y de que la donación de órganos se hizo porque ya el paciente tenía el diagnóstico de muerte encefálica y no porque el equipo de donación de órganos, aunque suene un poco irreal para nosotros como médicos, está involucrado en que alguien más reciba el órgano que nosotros estamos intentando trasplantar de este paciente. Importante tener presente las creencias religiosas, la percepción social de la muerte y de los pacientes como donación. Recordemos que en este momento nosotros en Colombia todos somos donantes, a menos de que nosotros decidamos no serlo. Pero en los pacientes pediátricos es importante hacer el consentimiento con los padres, porque finalmente toda esta parte de la donación va a producir en ellos, digamos que todo su trasfondo religioso y ético puede producir más daño que bienestar en estos pacientes. Finalmente, debe haber una responsabilidad profesional importante, una empatía y sensibilidad con los padres y definitivamente debemos separar los roles. Eh, importante tener presente toda la parte legal que tenemos en estos pacientes, y es que nosotros debemos hacer un manejo de los conflictos de interés y debe haber un manejo conjunto en relación con los médicos de todo el grupo de trasplante, pero evitando que la familia sienta que los médicos de trasplante van a intentar hacer el trasplante a toda costa, independiente de que tenga o no tenga el diagnóstico de muerte encefálica. Para concluir, entonces, finalmente tenemos que entender que el diagnóstico de muerte encefálica es un diagnóstico clínico. No necesitamos ni electroencefalograma ni imágenes para hacer un diagnóstico. Necesitamos que el paciente no respire, no tenga ningún tipo de respuesta neurológica con un examen físico compatible y un test de apnea positivo. La muerte cerebral es un proceso que tiene componente clínico, ético y moral. Finalmente, la posibilidad de donación de órganos debe siempre expresarse a los padres a pesar de que sea traumática para ellos en el espacio agudo y que finalmente sabemos todos que hablar de donación de órganos a unos padres cuyo hijo acaba de morir es bien difícil, pero finalmente lo que tenemos nosotros que expresarles a esos padres es que esos órganos de un paciente que ya no los necesita puede salvar otras más de vidas. Y esto en relación a que el acompañamiento de la familia en todo proceso es fundamental en estos pacientes. Muchas gracias a todos por su atención.